Y ahora cuando van a llegar a producir. Ahora lo pintamos con pintura epoxi para tapar el verdecito, porque bueno, vine por un tema de electricidad, pero hay mucho olor a gas y el cliente necesita que lo saque de este apuro. Así que bueno, cambié el flexible de lo que es el regulador directo, que obviamente hay que cambiarlo, hay que reemplazarlo por uno de nueva generación, que se va a estar haciendo a la brevedad. Pero lo importante era sacarle la pérdida
porque está largando olor a gas en la vía pública y bueno, los vecinos ya no tardan en hacer la denuncia. Aunque parezca mentira, pero después es un tema. Cuando cortan el suministro hay que hacer documentación, verificar que la instalación esté a reglamento y por sobre todas las cosas que la prueba de hermeticidad de bien, cosa que es medio difícil. Así que bueno, hay que cuidar al cliente y el consejo que le doy siempre, llamen a su gasista ante la presencia de olor, percepción de algún mal funcionamiento, porque bueno, la empresa no da soluciones, simplemente corta el suministro y después dejan el 1022 y dan el comienzo de tareas a gasista matriculado, que es todo lo que se querían evitar. Como digo siempre, hay muchos gasistas trabajando con 30, 35 años de oficio, que no es necesario que sea matriculado. La matrícula sirve obviamente para certificar los conocimientos de uno, pero más que nada sirve para lo que es la representación ante la empresa. Un cambio de regulador lo puede hacer hasta un gasista que tiene 6 meses de experiencia. Les mando un saludo, sigan viendo.